En el apunte, como les contaba, hay unos cuantos problemas prácticos que les puede resultar de mucha ayuda. Problemas prácticos resueltos, ¿no? Eh, que nosotros hemos elegido este para simplemente hacer una, una muestra de la relación entre, según la ley de Newton y la ley de gravitación universal. Entonces, el ejemplo dice que supongamos que tenemos un cuerpo de masa mc sobre la superficie de la Tierra. La Tierra tiene una masa m mayúscula, t, y la consigna es calcular la aceleración de la gravedad. Calcular g tomando masa de la Tierra y bien los datos, ¿no? Tal, obviamente un número enorme, y radio de la Tierra unos 6.000 y pico de kilómetros. Esto aclara un par de cosas. Digamos, lo que estamos por plantear ahora aclara un par de cosas. A ver, lo esencial de esto es que el cuerpo se halla sobre la Tierra, atraído, bueno, aunque no estuviera exactamente sobre la Tierra, atraído hacia la misma por una fuerza llamada fuerza-peso. Y esa fuerza-peso coincide con la fuerza gravitacional. El origen de esa fuerza es gravitacional. Es decir, la ley de gravitación universal, Newton. Espero que eso quede claro. El peso es una consecuencia de la ley de gravitación universal de Newton. Cuando uno se plantea aplicar la ley de gravitación universal, se da cuenta que aparece dividiendo la distancia entre los dos objetos al cuadrado. Bien, y acá aparece la primera duda o conflicto. ¿Cuál es la distancia entre el objeto y la Tierra? Bueno, cero, diría, ¿no? Si el objeto está apoyado. O, y si estoy del otro lado, digamos, respecto a qué parte de la Tierra. O dos veces el radio, ¿sí? ¿Cuál es la localización de la Tierra? Usted me está hablando de la superficie de la Tierra. ¿De qué parte de la Tierra? Bueno, ahí es donde entra lo que charlamos en la clase pasada, el llamado centro de gravedad. Con objetos de tamaño considerable, eh, la ley de gravitación universal habla de la distancia al cuadrado, pero la distancia entre los centros de gravedad de los objetos. Los centros de los objetos. Entonces, de alguna forma es hacia el centro de la Tierra y al centro del objeto, ¿no? Esa sería la distancia a tomar en cuenta. Entonces, en nuestro análisis se está refiriendo al radio de la Tierra. Cuando vayamos a plantear la ley de gravitación universal, en un contexto de este tipo, digamos, bueno, es entre la distancia que aparece dividiendo y al cuadrado, no se refiere a la distancia mínima entre los objetos, sino a la distancia entre los centros de gravedad de cada uno de los dos objetos. Entonces, puedo plantear la ley de gravitación universal, que dice que la fuerza de atracción entre dos objetos es una cierta constante, que es la constante gravitatoria que obtuvo Cavendish. Eh, arriba aparece el producto de las masas en cuestión, la masa de la Tierra y la masa del cuerpo, y abajo la distancia al cuadrado. Espero que quede claro, ¿no? La distancia al cuadrado es la distancia entre ambos centros, que es prácticamente el radio. El radio son 6.000 y pico de kilómetros. No, y el cuerpo se supone que tiene unas dimensiones eh, restringidas, ¿no? Podemos ser nosotros ahí sentados leyendo una, una tarea o viendo un video de este tipo. Así que lo que aparece abajo dividiendo en este caso es el radio de la Tierra. Bien, y ahora sí, la cuestión es que esa fuerza coincide con el peso, pero esta fuerza no es más que el peso del cuerpo, es decir, m por g. Es decir, lo que acabo de anotar como fuerza gravitatoria coincide con el peso. ¿Por qué? Porque es el origen. No hay otra cosa que genere el peso más que la ley de gravitación o la fuerza gravitatoria. Bueno, entonces, esto que aparece es igual a m por g. Esto que aparece acá es igual a m por g. Así que los igualo. Fíjense, la masa aparece en ambos lados, así que podría cancelar masa con masa.
Y me queda que G, que es lo que la consigna de este problema, es la aceleración de la gravedad, la G minúscula, es la constante universal por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Ahí voy a borrar esta parte y espero que quede más claro. Lo que estamos diciendo entonces, acá hay varias cosas. Bueno, este cálculo lo puedo hacer porque los datos los tengo. Fueron datos que fuimos viendo, nos fue dando el problema. El resaltador, vamos a poner otro por abajo, que nos dijo que conocíamos la masa de la Tierra. Bueno, G la vimos antes, el radio de la Tierra es dato, hacemos esta cuenta y por lo menos a mí me da 9,800 y pico metros por segundo cuadrado. Bueno, no es más que una cuenta. ¿Qué hay que saber de esto? Bueno, que no le erramos demasiado en los cálculos porque da un número muy aproximado al que venimos trabajando. ¿Qué otra cosa podemos deducir de acá? Que la aceleración de la gravedad que experimenta el objeto no depende de la masa. Está muy incorporado en nosotros que un objeto más pesado cae hacia la Tierra más rápidamente que uno más liviano. Bueno, acá tenemos por lo menos la demostración matemática de que la aceleración con la cual un objeto cae hacia la Tierra no depende de la masa del objeto, depende de la masa de la Tierra. Depende obviamente de la situación sobre la Tierra, como la Tierra no es exactamente una esfera, este radio varía, pero bueno, el resultado fundamental es que la aceleración con la cual los objetos caen hacia la Tierra no depende de la masa del objeto. Claro, estamos suponiendo que no está el factor fuerza viscosa, fuerza de roce del aire, ¿no? Estamos suponiendo situación en la cual puedo despreciar el rozamiento del aire. Así que ese es el resultado más importante, ¿no? Notar que G no depende de su propia masa, de la masa del cuerpo, ¿no? Porque se canceló. Y así todo cuerpo en las cercanías de la Tierra cae con la misma aceleración. Eso lo afirmaba Galileo. Ese fue uno de los primeros conflictos que tuvo Galileo con el pensamiento tradicional de la época, que era más afín a Aristóteles, que decía que los objetos caían, bueno, como les decía al principio, daba la sensación de que los objetos más pesados caían con más rapidez. Es cierto que un objeto con más masa sufre una fuerza hacia la Tierra mayor, o sea, su peso es mayor, pero como fuerza es masa por aceleración, se cancela la masa. Es decir, al crecer la masa, la aceleración sigue siendo la misma. Crece la fuerza, crece la masa, pero la aceleración es la misma. Bueno, es uno de los descubrimientos claves de Galileo, que le llevó a los primeros debates. Al principio eran bastante inofensivos. Se desprecia el roce del aire, claramente. Bueno, y como les decía, G varía según el radio de la Tierra. Bien, acá estamos pensando en la Tierra como una esfera. Vamos un poquito más a la realidad. Como predice la ley de gravitación universal, las masas generan fuerzas. Bueno, entonces, no solo la aceleración de la gravedad va a depender del radio de la Tierra, o sea, exactamente donde estemos, sino de si tenemos masas cercanas. Si hay un objeto, una montaña, digamos, más o menos cercana al cuerpo, va a haber no solo una variación en el valor, sino en la dirección de la aceleración de la gravedad. Y eso lo saben bastante los geólogos y la gente que trabaja en agrimensura, ese tipo de cosas, que la aceleración de gravedad puede tomarse como promedio 9,8, pero en experiencias precisas, en mediciones precisas, eso debe tomarse entre comillas, debe hacerse la medición. Pueden aparecer fuerzas laterales debido a objetos masivos como rocas, como montañas con densidades importantes. Así que, bueno, hasta aquí la clase sobre dinámica de Newton y su aporte en la
ley de gravitación universal, y su forma de entender el universo en función de una serie de leyes matemáticas.